arreglos y sobre todo de carácter. En el caso de C++ tenemos un nuevo tipo de datos que sirve también para manejar cadenas de caracteres. Y ese tipo de dato es el tipo de dato string. Y entonces en este tipo de dato string no necesito especificar tamaños de mis cadenas, ¿sí? Simplemente hago uso de ellos asumiendo que es como o hace las veces de un puntero a carácter, ¿sí? Entonces no necesito definir tamaños en este tipo de datos, pero lo que estoy diciendo aquí es que básicamente string me va a definir tres variables para almacenar cadenas de caracteres. Entonces tenemos ahí la posibilidad de guardar tres cadenas de caracteres en cada una de estas tres variables. Entonces hagan de cuenta que cada una de estas variables string hace las veces como de un puntero, ¿sí? De tipo char, solo que están optimizadas para el uso como tal de cadenas aquí en C++. Entonces lo mismo, instrucciones de salida de datos, instrucciones de entrada de datos. Entonces, para leer los datos en esas variables de tipo string, hago el mismo uso de las mismas funciones que como tal me sirvieron hasta este punto para hacer salida y entrada de datos desde mi consola. Entonces, aquí como tal me está pidiendo que ingrese un nombre y como tal voy a hacer la lectura de ese nombre. Que pena aquí un segundo. Vamos a hacer la lectura de ese nombre en esa variable. Nos encontramos aquí en este breakpoint. Voy a continuar. Y entonces aquí en consola, ya les voy a mostrar la consola. Se está ejecutando en este caso entonces la petición de datos del cout que ingrese el nombre, por ejemplo. Entonces ingreso mi nombre como tal en codeblocks. Entonces en la variable cat1 se almacenó entonces el nombre que como tal aparece por aquí en el inspector de variables, el nombre que acabé de ejecutar. Entonces como pueden ver, cada uno, a pesar de que es una variable, ¿sí? Entonces tiene una estructura de datos un poco diferente a lo que conocíamos nosotros como punteros o como los caracteres, ¿sí? Entonces tiene una estructura de datos distinta, pero me permite almacenar como tal cadenas, ¿sí? Entonces puedo hacer aquí, voy a hacer la ejecución hasta este punto. Entonces en la consola me va a pedir también mi apellido. ¿Sí? Y voy entonces a analizar lo que pasó en esta variable cat2 donde ingresé mi apellido. Entonces por acá la tengo definida y aparece aquí en los datos el apellido que acabé de ingresar. Entonces otro tipo de datos que me sirve para manejar datos de tipo carácter. En este caso, mi dato es conocido como string y me sirve para almacenar frases de cualquier tamaño. Por el momento, entonces estamos viendo los ejemplos con palabras simples, porque entonces hasta este punto, Sein solamente me permite leer la frase hasta donde se digita el primer espacio. Es decir, que si yo hubiera ingresado mi nombre compuesto, hubiera leído solamente el primer nombre. Bien, una de las ventajas para el trabajo con cadenas en C++ utilizando este tipo de variables es que se pueden concatenar muy fácilmente. Entonces, cuando tenía variables tipo char, arreglos tipo char en lenguaje C, y yo quería poner una palabra después de otra palabra en una misma variable, digamos que tenía que empezar a hacerlo dato por dato en un ciclo para garantizar que como tal las frases o las letras de mi frase quedaran una después de la otra. O incluso podía utilizar una función que digamos que no trabajamos mucho dentro del curso, pero que hace parte de la librería string, que es como tal strcat, que esto me permite concatenar una cadena, o más bien dos cadenas dentro de una sola cadena. Entonces el resultado
de esta función strcat era que después que terminaban las palabras de C1, ponían las palabras que estaban en C2. En C++, cuando utilizamos estas variables de tipo string, entonces yo puedo concatenar variables o palabras o frases muy fácilmente, simplemente utilizando una simple suma. Entonces, esta instrucción de aquí, ¿qué haría? Entonces, básicamente, lo que haría sería una concatenación de las palabras en cadena 1 y cadena 2 y separadas entonces por un espacio. Entonces es como si al final de cadena 1 estuviera poniendo un espacio y luego de ese espacio estuviera poniendo los datos que están en cadena 2. Entonces aquí si analizamos la consola vamos a ver que como tal aparecen ambos datos. Esperen un segundito, la ejecución se detuvo. Bueno, no las estoy mostrando todavía. Aquí apenas las voy a mostrar. ¿Sí? Y entonces básicamente aparece la concatenación de la primera palabra que se encuentra en cada uno, el espacio que puse y luego la palabra que existe en cada dos. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace en este caso el operador más con estos datos de tipo string. Entonces es una concatenación de cadenas. Y para este tipo de datos de tipo string tenemos ciertas características adicionales de los que teníamos para los arreglos de caracteres como char en lenguaje C. Entonces, por ejemplo, cada una de las variables de tipo string tiene la posibilidad o me da la posibilidad de calcular su tamaño. Y entonces el tamaño básicamente corresponde a que a la variable que le quiero calcular el tamaño es hacer como un acceso a una estructura y utilizo el operador de tamaño. Es decir, que cuando utilice este operador de tamaño, lo que me va a retornar esto va a ser un dato numérico con la cantidad de caracteres que tiene esta variable de tipo string. Entonces, si muestro eso en pantalla, básicamente, bueno, aquí hubo un problemita con la compilación. Voy a detener aquí la ejecución. Entonces, cuando utilice ese atributo de tamaño de cada una de esas variables de tipo string, entonces lo que va a suceder es que básicamente se va a calcular el tamaño de esa cadena, ¿sí? En este caso la estoy mostrando utilizando el comando cout. Entonces con cout mostré en este caso un mensaje y mostré el tamaño de esta palabra que se encuentra en cat3, ¿sí? Entonces el tamaño lo puedo calcular fácilmente, ya no necesito utilizar la librería string con strlen, sino que cada variable tiene la posibilidad de calcular su tamaño haciendo uso entonces de este operador. Primero como si fuera el acceso a un campo de una estructura, entonces de la variable cat3 voy a acceder a su tamaño y eso lo puedo mostrar fácilmente en pantalla o lo podría también obviamente asignar a alguna variable. ¿Sí? Bien. Y a pesar de que funciona de una forma distinta a las variables de tipo char, entonces las variables de tipo string también me permiten acceder a cada uno de los datos de esas cadenas. Entonces, por ejemplo, yo podría mostrar el primer carácter de esa cadena que se encuentra en cat3. Entonces, como tal, si ejecuto esta instrucción, entonces se va a mostrar el valor de esa variable en pantalla. Entonces sería como tal la primera letra de esa cadena. Entonces aquí aparece en la consola, ¿sí? El primer carácter estoy mostrando simplemente de cat3
la posición sub 0 que corresponde entonces al primer dato de esa cadena 3. ¿Sí? Bien, entonces muchas similitudes con lenguaje C, pero además entonces mucha más flexibilidad, sobre todo en estas instrucciones de salida y de ingreso de datos. ¿Sí? Y como tal, entonces, hasta este punto, utilizando sein, solamente leíamos variables hasta el primer espacio. Entonces, si es mi deseo en una variable tipo string leer una frase que tenga una mayor cantidad de palabras, entonces puedo utilizar el comando getLine haciendo uso de el sein como la fuente de ingreso de mis datos y la variable donde voy a guardar, en este caso, entonces la cadena ingresada por el usuario. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo aquí la petición de ingreso de estos datos. Me disculpen que está fallando un poquito la compilación de esto. Regálenme un segundo. Sí. Entonces, aquí como tal me estaría pidiendo el ingreso de mi nombre. Por acá me leyó un salto de línea como la frase completa. Entonces aquí sí estamos detenidos en la instrucción del getLine. Entonces puedo ingresar mi nombre completo. Y él lo debería mostrar. Entonces en este caso, digamos que todas las palabras fueron leídas utilizando como tal, en este caso el operador o la función getLine en lugar de utilizar solamente el say. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en la variable cadena 3 podemos acceder a los datos que en este caso corresponden al nombre completo leído con, en este caso, el comando getLine. Bien, entonces un tipo de dato distinto que nos encontramos en C++ en comparación con lo que hacíamos en lenguaje C. Bien, adicionalmente tenemos como tal otro tipo de variables que son las variables de tipo lógicas o booleanas. Entonces este tipo de variables tienen dos estados, ¿sí? Tienen un estado que puede ser true y tienen un estado como tal que puede ser false, ¿sí? Entonces supongamos que tengo aquí mi variable condición y en este caso puede tomar cualquiera de los dos estados. Entonces esta va a ser una variable lógica con valor verdadero y esta de acá abajo es la misma variable con valor falso, ¿sí? Que corresponden como tal al 1 o al 0. Este tipo de variables me permiten hacer operaciones lógicas por fuera de las estructuras como los if o como los while. Entonces yo podría simplemente hacer que esta variable de esta condición fuera igual, por ejemplo, a una comparación de que mi variable a, por ejemplo, fuera igual a 10. ¿Sí? Entonces puedo hacer este tipo de instrucciones que básicamente van a resultar en un resultado o verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, a diferencia del lenguaje C, entonces tengo la posibilidad de almacenar ese tipo de resultados también en variables lógicas antes de hacer cualquier tipo de estructura o condición, ¿sí? O estructura de repetición como el while, que depende de una condición. Entonces podría calcular esa condición, ¿sí? En una variable de tipo lógica y obviamente podría mostrarla simplemente entonces que el resultado de esa comparación es, y puedo mostrar el valor entonces
de esa variable lógica, ¿sí? Tengo ahí entonces la posibilidad de calcular expresiones lógicas que tienen como resultados entonces valores verdaderos o falsos, unos o ceros. Entonces este sería otro tipo de como tal instrucción que serviría entonces en este caso para calcular sí, resultados lógicos de cualquier tipo de instrucción. Bien, ahorita cuando ejecutemos todo el código miramos específicamente cómo funcionaría esta parte. Ya para finalizar tenemos la posibilidad entonces de mostrar como tal el uso que vamos a hacer de funciones, ¿sí? Entonces como tal las funciones se pueden definir de la misma forma con prototipos antes del main y la declaración total de ellas al final, luego como lo hacíamos en lenguaje C. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que expresábamos en la presentación. En este caso tenemos 4 funciones que tienen el mismo nombre, pero todas ellas utilizan distintos datos de distintas formas, ¿sí? Y en este caso utilizan también distintos tipos de datos, ¿sí? Posiblemente la finalidad de todas estas 4 funciones sea la de sumar sus operandos, solamente que sus operandos pueden ser distintos. Podría tener incluso aquí otra función de sumar que fuera para flotantes. Yo qué sé, ¿sí? Puedo tener distintas funciones que se encarguen de sumar los operandos y que tengan distintas naturalezas esos datos. Pues bien, entonces en C++ tengo la posibilidad de hacer esto, sobrecarga de funciones. Aunque todas las funciones se llaman igual, cada una tiene un funcionamiento bien distinto. Y entonces esto lo vemos fácilmente aquí en el llamado de esas funciones. Tenemos entonces aquí una función suma a la que le pasamos dos datos enteros, ¿sí? Uno que se encuentra en una variable y otro directamente como un dato. Tenemos otra función suma a la que le pasamos en este caso un puntero y una variable de referencia y nos devuelve un resultado. Tenemos una función suma solamente con un dato de entrada y tenemos también una función suma con dos cadenas de entrada. Entonces, como podemos ver, dependiendo de los operandos, la función suma debería ser cuestiones distintas. Y es lo que tenemos programado aquí abajo. Entonces, por ejemplo, la función suma con solo un parámetro de entrada, simplemente lo que se hace o lo que serviría para finalidad de este ejemplo es duplicar el valor de esa variable. Es decir, que si yo llamo la función suma y le paso solo un dato, entonces me va a mostrar como tal el resultado de el doble de esos datos, ¿sí? Por ejemplo. Ahora bien, si a función suma le paso dos datos, entonces la función suma con dos operandos básicamente entonces suma ambos operandos, ¿sí? Si le paso el valor de A y el valor de B, los va a sumar. Y luego vamos a entrar en detalle de qué pasaría cuando tengo este valor por defecto. Entonces, básicamente sumaría, si no se le pasa ningún dato, aquí sumaría siempre como tal el 2. Y tenemos aquí otra función suma que como tal entonces le ingresa una variable de referencia, que esto lo analizamos hace un rato cuando vimos la declaración de variables, y tenemos también una variable de tipo puntero. Entonces aquí sumaríamos el valor, en este caso de la variable de referencia, que sería directamente el valor que se encuentra en esa dirección de memoria, y en este caso sumaríamos el dato del puntero. Entonces en esta función entonces los datos de entrada son una referencia y un puntero. Entonces ya saben ustedes que la referencia simplemente me permite hacer un uso indirecto del dato
y en este caso en el puntero sí, para utilizar el dato debo hacer uso del asterisco. Y esta, entonces, como tiene retorno, simplemente va a retornar ese valor de la suma de ese par de datos. Y finalmente, cuando a mi función suma le pasen una cadena y otra cadena, entonces se va a encargar de sumarlas dejando un espacio entre ambas. Entonces suma dos cadenas, ¿sí? Bien, entonces cuando haga uso de estas funciones, nos vamos a dar cuenta que dependiendo de los operandos que yo le pase a cada una de ellas, entonces se va a encargar de ejecutar una operación diferente. Entonces vamos a ver en la consola qué es lo que sucede con el llamado de esas funciones, ¿sí? Entonces tenemos aquí una frase. Vamos a hacer aquí de una vez la prueba con el sein. Para la primera frase, cuando leíamos solamente con sein, vamos a ver, bueno, hay un problema. Pasamos ya a la parte del nombre. Ahí nos leyó el espacio y el enter como dos cadenas distintas, entonces por eso ahí nos mostró el puntero y el valor de la frase como si estuvieran aparte. Bueno, cuestiones ahí de problemas en la lectura con sein. Siempre que estemos leyendo varias instrucciones de caracteres, sobre todo cuando finalizamos con enter, es bueno hacer el fflush para liberar ese bus de datos de entrada. Tenemos aquí como tal entonces el pedido de datos que habíamos analizado anteriormente. Aquí me va a pedir mi nombre completo. Bien, como pueden observar, entonces en la comparación que hicimos para los datos como tal, en este caso de tipo booleano, entonces si pueden observar, aquí lo que hicimos fue la comparación de que si A era igual a 10. Como el último valor que había tomado la variable A era efectivamente el 10, entonces esta comparación nos da un resultado que en este caso es el mostrado aquí en la consola como 1, ¿sí? El valor de 1, que vendría siendo true, verdadero, porque la comparación fue verdadera. Y tenemos entonces luego la suma de esos distintos operandos. Entonces cuando a mi variable A le sume 3 como mi segundo parámetro, entonces el resultado obviamente fue 13. Luego, cuando estas dos variables, entonces con D siendo en este caso el valor 8 y B siendo un puntero como tal de tipo entero que hace referencia al valor de A, entonces por eso el resultado fue 18. Y luego cuando sumo el resultado que obtuve, que fue 18, dentro de esta función que solamente recibe un parámetro, básicamente duplicaría el valor de A, entonces como A ahora es 18, entonces el resultado duplicado es 36. Y mi función suma, cuando recibe cadenas, entonces básicamente se encarga de sumar ambas cadenas y mostrarlas con un espacio. Entonces ahí vemos el uso de la sobrecarga de funciones, donde básicamente nos estamos dando la posibilidad de tener funciones que tal vez poseen el mismo nombre, pero que son utilizadas para fines distintos, ¿sí? Es una de las posibilidades que nos da C++ para mejorar nuestros programas a la hora de que necesitáramos tal vez tener funciones similares con datos distintos, entonces podemos hacer uso de esa sobrecarga de funciones. Y esto tiene una aplicación mucho más importante cuando empecemos a ver programación orientada a objetos y la creación de clases, dado que puedo hacer sobrecarga de una función importante en los objetos que es conocida como el constructor. Entonces puedo tener varias funciones que me permiten construir un objeto que dependiendo de los datos que yo le pase, pues lo van a construir de forma diferente. Bien, por aquí me pregunta Mario que para mostrar caracteres especiales en pantalla como la ñ. Bueno, creo que si no estoy mal tocaría
ingresarlos directamente con el código ASCII. Habría que revisar en el código ASCII esos caracteres especiales cuál es la numeración y podría a partir de esa numeración presentarse ese valor en pantalla o asignarlo a una variable y mostrarlo en pantalla. A la hora de mostrarlo en mensajes, no sé, tendría que revisar bien, porque por ejemplo cuando hacemos uso de estos cout que tienen aquí como tal tildes en las vocales, aparecen incluso caracteres especiales. Entonces, bueno, no sé muy bien en este momento si no es en una variable que se pueda ingresar como el código ASCII un carácter especial, habría que revisar en estos mensajes cuál sería la forma de codificarlo. Bien, entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos visto el día de hoy con respecto a C++, la idea es que esa extensión de lo que habíamos hecho hasta este punto con el lenguaje C, pues no sea como tal muy catastrófica. Pueden darse cuenta que las instrucciones son muy parecidas, las operaciones aritméticas que se pueden hacer entre variables son exactamente iguales, cambian tal vez estas funciones de entrada y de salida de datos, entonces ya vimos cómo utilizamos el cout y el cin para hacer la presentación de datos y también el ingreso de datos. Los punteros siguen funcionando de la misma manera, ¿sí? Tenemos entonces arreglos también que los utilizamos de la misma forma en lenguaje C, entonces ahí la transición digamos que no va a ser muy difícil. Las transiciones más importantes están en esas cuestiones que revisamos en la presentación, el uso de los namespaces, que inicialmente solamente nos vamos a referir al namespace del std para esas instrucciones de salida y entrada de datos, ¿sí? Y como tal el uso de nuevos tipos de variables como son las variables de tipo string y las variables de tipo lógicos o booleanas, ¿sí? Que me permiten entonces manejar los datos de formas distintas, sobre todo en el caso de las cadenas de caracteres. Por ejemplo, en el cálculo del tamaño vimos que como tal la variable internamente tiene una función que luego vamos a ver cuando estemos hablando de clases, que esto es básicamente un método propio de este tipo o de este objeto de tipo string que me permite acceder al tamaño como tal de esa cadena. Entonces, para que se vayan dando cuenta en esta introducción a C++, que los cambios digamos que no son muy drásticos, básicamente es una extensión, ¿sí? Lo que estamos hablando es de una extensión del lenguaje C. Bien, entonces voy a dar aquí el espacio para resolver algunas dudas que ustedes tengan. En C++ se pueden, la pregunta que me hace Darwis de el uso de variables globales, efectivamente también se pueden utilizar variables globales de la misma forma que lo hacíamos en lenguaje C. Solo que cuando estemos trabajando ya directamente con objetos y clases, pues vamos a ver que todos nuestros datos en realidad hacen parte de objetos, ¿sí? Entonces no voy a tener la necesidad de declarar ese tipo de variables globales, ¿sí? Sino más bien de dirigirme a cada uno de los objetos y analizar los datos como tal que hacen parte de esos objetos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, voy a darles tiempo por si tienen de pronto inquietudes que podamos solucionar en este restante del tiempo que nos queda. Si tienen alguna inquietud, me la pueden escribir con respecto a esta introducción que hicimos. Nuevamente les recuerdo que la información la subiré en un rato al Classroom, tanto la presentación para que revisen. De todos modos, el día de ayer, perdón, en horas de la noche les subí información importante con respecto a programación orientada a objetos, a C++, y a algo que vamos a utilizar en el laboratorio número 4, que es el uso de ficheros, que de todos modos yo por ahí les había dicho que le pegaran una revisada, archivos que podemos guardar a partir de datos que estemos utilizando en nuestros programas.
Entonces, bien, aparte de las dudas, pues no sé, el día de hoy, eh, no sé si fue por algunas complicaciones, pero pues veo que no se conectaron todos los integrantes del grupo, como había ocurrido tal vez en otras sesiones, aunque también soy consciente que en otras sesiones posiblemente hubo personas del otro grupo que también hicieron parte del encuentro que tuvimos. De todos modos, espero que con respecto a toda esta situación de los encuentros en línea y demás, pues me gustaría obtener un poquito más de realimentación de ustedes, cómo están sintiendo este tipo de encuentros con la presentación de los temas de esta forma, si para ustedes si ha sido conveniente, si ha sido entendible, si los recursos que han tenido a la mano, como las presentaciones y los videos, en realidad complementan tal vez lo que aparece en los libros que también les compartí. Entonces es importante que como tal me lo hagan saber porque a la hora que esta situación se alargue y tal vez no sé hasta qué tiempo toque continuar con este tipo de encuentros sería bueno, ya que pues obviamente es la primera vez que esto nos ocurre a todos, pues tratar de mejorar obviamente las condiciones de esos encuentros. Entonces por eso es importante sus comentarios y sus dudas eh, para mejorar como tal todos estos procesos virtuales a los que nos tocó pues como hacer el salto tan bruscamente. Bueno, Mario me pregunta que si existen las variables de clase. Cuando empecemos a ver el uso de clases, por lo general las variables de esas clases, de esos objetos, son conocidos como instancias. Entonces, dependiendo de donde yo necesite utilizar un objeto que corresponda a una clase, pues simplemente la declaro y si es posible. Igual que supongo que me está preguntando por otros lenguajes orientados a objetos, si es posible hacer declaración de variables de clases de la misma forma que se hace en otros lenguajes. Bien, Gabriel me pregunta si el laboratorio 4 en C o en C++. No, ese todavía, lenguaje C, para que digamos que no sea muy brusco el cambio. Luego de ese laboratorio sí empezamos a hacer prácticas y ejercicios en C++, para que pues, por el momento no se preocupen. También es importante, dentro de lo que les dije ahora de la realimentación, que esperaba que me dieran sus comentarios con respecto a las clases, a los videos, a las presentaciones, que también me cuenten cómo van con respecto al desarrollo de esas actividades, porque pues a veces cuando estamos en este tipo de encuentros les doy espacio para que me hagan sus consultas, que pregunten, que resuelvan sus inquietudes y la mayoría de veces digamos que solamente una o dos personas son quienes expresan de pronto alguna duda que tienen al respecto. Entonces, a veces uno se queda pensando, o todos entendieron, o en realidad ninguno entendió. ¿Sí? Entonces es importante como tal ese tipo de comentarios y de cuestiones también las resuelvan, ya sea por correos, que me pregunten. Yo creo que con este tipo de enseñanza así virtualizada, lo que sí ha mejorado de pronto ha sido un poquito la posibilidad de estar en contacto con ustedes, porque a pesar de que ya no nos vemos presencialmente en el salón de clase, pues digamos que mantengo más pendiente tal vez del correo, de sus inquietudes, eh, del Classroom. Entonces ese tipo de cosas, pues digamos que son como un plus de esta situación que me permite de pronto estar más en contacto con ustedes. Bien, Mario me pregunta que si los constructores, sí, claro, dependiendo de donde yo declare la variable del objeto que quiera utilizar, pues obviamente allí voy a poder utilizar el constructor de esa variable asociada con ese objeto. Entonces, sí, dependiendo de la instancia, también puedo utilizar los constructores que estén disponibles dentro de esa clase para configurar la versión inicial de mi objeto. Sí, sí es posible. Bien, eh, ya les dije, si tienen más dudas las van poniendo por ahí por el chat. No sé, también me gustaría saber las apreciaciones con respecto a hacerlo de esta forma por un streaming
de YouTube y no por una plataforma. Sobre todo lo traté de hacer esta vez así porque pasan dos cuestiones. Utilizando Webex, la conexión cuando son varias personas se vuelve muy inestable, problemas de audio, la pantalla se congela de seguido, ustedes no alcanzan a ver como la información de forma fluida. Es lo que yo he visto cuando he utilizado Webex. Zoom me parece que es mucho más fluido, pero tenemos esa restricción por no tener licencia, de que solo son 40 minutos. Entonces, por ese lado me parece pues que es como